Para Palabra y Obra es una gran alegría y un honor contar con la presencia del Padre Fernando Albiter, quien nos hablará sobre el santo sacrificio de la misa. Padre, bienvenido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. San Pío quinto, ruega por Ruega por nosotros. nosotros. San Pío X, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a comenzar con esta conferencia, esta pequeña plática, catequesis sobre la misa tridentina, sobre el santo sacrificio de la misa. Y vamos a tratar su naturaleza, qué es la misa tridentina, ¿verdad? Y su perpetuidad, su vigencia perpetua, ¿verdad? Para que no nos quede duda sobre esto y aclarar las dudas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es necesario explicar y reflexionar sobre este tema? Porque el tesoro más grande que tenemos en la iglesia es la Santa Misa, ¿verdad? El santo sacrificio de la misa. Entonces, precisamente el primer golpe que el modernismo dio fue contra la Santa Misa, conscientes de que destruyendo la fuente de la gracia iba a ser más fácil introducir la herejía en la iglesia. Entonces, pues, ¿cuáles son los errores que abundan? Pues que la misa es un acto simbólico, una simple reunión, la memoria de la cena del Señor, etcétera. Pero no, es un sacrificio, es lo que vamos a explicar, ¿verdad? Es un sacrificio y precisamente en la misa tridentina debemos distinguir muchos elementos para entenderlo mejor. Pero esta misa es la misa de los santos, ¿no? O sea, estamos hablando que de 1500 a 1970, ¿cuántos santos formó esta misa, verdad? Es la misa de Trento, es la misa de los grandes místicos de España. Y para entenderla debemos como que desarmarla, ¿verdad? Porque en la Santa Misa hay cuatro elementos. Está el sacrificio, ¿verdad? Está el sacramento, está el rito y está la liturgia. Entonces, vamos a explicar esos cuatro elementos que están incrustados y hacen que la Santa Misa sea lo que es, quién los instituyó, cómo los instituyó, por qué los instituyó, qué son. Y una vez que expliquemos la naturaleza de la Santa Misa, será más fácil que ahondemos en la santidad que brota naturalmente de ella y por último, explicar de manera clara y patente las razones jurídicas y las razones teológicas que hacen que esta misa tridentina que, pues, inmerecidamente Dios nos concedió el honor y la gracia de celebrar, tiene una vigencia perpetua, ¿verdad? Nadie la puede abrogar, nadie le puede cambiar nada y nadie nos puede prohibir celebrar la misa con el rito tridentino que su santidad, bueno, San Pío V fue el que la promulgó, ¿verdad? Entonces entremos a explicar la naturaleza del santo sacrificio de la Eucaristía, ¿verdad? Y cada palabra tiene su significado, ¿verdad? Santo por el rito, sacrificio porque es la esencia de la misa y Eucaristía, que es el sacramento que nuestro Señor instituyó. Entonces, hablemos en primer lugar del sacrificio, ¿verdad? Desde los primeros años, desde los principios del tiempo, ha habido sacrificios, ¿verdad? Leemos en la Sagrada Escritura que Abel ofrecía sacrificios, que Noé ofreció un sacrificio, Abraham, Isaac, Jacob. Y lo mismo en las religiones, digamos, paganas, en las naciones paganas, Roma, Grecia, decía Plutarco, un historiador griego, he llegado a muchos pueblos y he visto pueblos sin monedas, sin ejército, pero ningún pueblo sin religión. Y podemos agregar, ningún pueblo sin sacrificio. Pero ¿qué es el sacrificio? El sacrificio es la destrucción de una cosa en honor de Dios para reconocer que Él es nuestro creador y dependemos totalmente de Él, ¿verdad? Con, eh, con el fin de gratitud, agradecerle los bienes que Él nos ha concedido y expiar los pecados. Es la manera,
gráfica, tácita, material, física, de decirle a Dios, por el pecado merezco la destrucción, merezco la muerte, pero como no puedo morir, aquí está esto que te sacrifico, ¿verdad? Y pues se ofrecían sacrificios antiguamente, precisamente en el rito, digamos, católico, ¿verdad? En el rito tridentino, antes de la consagración está la oración del Ant Igitur y ponemos las manos sobre la hostia que se va a consagrar. Es un rito antiquísimo, ¿verdad? Lo hizo Abraham, lo hizo Isaac, lo hizo Jacob, lo hizo Noé, porque el hecho de poner las manos es como decir, tomo los pecados del pueblo y mis pecados y los deposito sobre esta hostia que vamos a sacrificar. Entonces, ¿quién instituyó los sacrificios? Dios mismo, ¿verdad? Para prefigurar, es decir, anunciar el sacrificio de su Hijo en el Calvario, de Cristo nuestro Señor. Entonces, el sacrificio es de institución divina y de institución natural. O sea, la misma naturaleza humana, el mismo hombre por sí mismo, con la sola ayuda de su razón, comprendió que debía ofrecer ese sacrificio o esa destrucción a su Creador. Entonces, eh, aplicándolo a la Santa Misa, en la Santa Misa hay un sacrificio, porque el que se sacrifica es el cuerpo de Cristo, pero sacramentado. Ahorita explicaremos lo que es un sacramento. Se destruye el cuerpo de nuestro Señor, lo comemos, lo partimos, bebemos su sangre. Hay una destrucción del cuerpo de nuestro Señor, que es la misma destrucción de su cuerpo en la cruz. Eso es un sacrificio, la destrucción de la víctima. Y entonces se dice que la Santa Misa es un sacrificio incruento, a diferencia del sacrificio del Calvario, que fue un sacrificio cruento. Cruento quiere decir con derramamiento de sangre, incruento quiere decir sin derramamiento de sangre. En el altar ya no se derrama la sangre de nuestro Señor, pero sí se destruye la víctima en honor de Dios nuestro Señor. La Santa Misa es un sacrificio y esto es dogma de fe, todos lo debemos creer, es la esencia, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo quiso que ese sacrificio de su cuerpo fuera además un sacramento, ¿verdad? Sabemos que hay 7 sacramentos, es decir, 7 canales físicos por donde Dios nos infunde la gracia santificante: bautismo, confirmación, penitencia, Eucaristía, etcétera. Son cosas que podemos tocar, que podemos ver, que podemos oler, que podemos sentir, pero que nos dan la vida de Dios. Y explican los santos que la gracia es como un injerto divino, como cuando injertamos una rama en un árbol, así la vida de Dios se injerta en nuestra alma. Eso es lo que hace un sacramento. Cada sacramento tiene un fin específico: darnos la gracia por primera vez en el bautismo, recuperar la que perdimos en la confesión, y la Eucaristía es el sacramento que nuestro Señor instituyó el Jueves Santo para alimentar nuestras almas. Una condición de los sacramentos es que el sacramento signifique la gracia que nos da, porque todo sacramento nos da 2 gracias: la gracia santificante o habitual, que es la vida de Dios, ¿verdad? Y la gracia sacramental propia de ese sacramento, que en este caso la Sagrada Eucaristía sería el alimentar a nuestras almas. Por eso es un pan, por eso no. Así como el bautismo es el sacramento que nos limpia del pecado original. Entonces nuestro Señor instituyó en la última cena, el Jueves Santo, este sacramento cuando le dijo a los apóstoles: haced esto en memoria mía. Lucas 22:19. No fue como una petición, una orden, no, porque nuestro Señor Jesucristo es Dios y hombre verdadero. Cuando dice, haced esto en memoria mía, es como si les dijera, les doy el poder de que puedan hacer esto en recuerdo mío hasta el final de los siglos. Allí confirió a los apóstoles y a sus sucesores el poder de perpetuar el sacrificio de manera sacramental. Ya vimos lo que es un sacrificio, pero nuestro Señor quiso que ese sacrificio de su cuerpo fuera un sacramento también, y que los apóstoles tuvieran el poder de conferir a su vez a otros sacerdotes, a otros obispos, el poder de transmitir
la capacidad de consagrar y de perpetuar el sacrificio. Entonces, esto es de institución eh, cristológica, podríamos decir. Nuestro Señor es quien instituye los sacramentos, es el único que puede determinar cuántos, cuáles y cómo deben de ser. Entonces, la esencia del sacramento está en la consagración. Cuando como sacerdotes decimos esto es mi cuerpo, transformamos el pan o transubstanciamos, más que transformamos, transubstanciamos el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Eso es el sacramento y no podemos tocarlo, ¿verdad? De manera que todo sacramento tiene materia, forma e intención, ministro y sujeto. Entonces, la materia tiene que ser pan. Si yo tomo una papita, si yo tomo una galleta, no consagro, porque no es pan, tiene que ser pan, ¿verdad? Si yo en vez de decir esto es mi cuerpo, digo esto es el cuerpo de Cristo, no consagro, porque esas no son las palabras de la forma que dijo Cristo nuestro Señor. Si yo al consagrar no quiero consagrar, sino que digo, nada más quiero ensayar, no consagro porque no tengo la intención. Nuestro Señor que creó el sacramento puso las condiciones para que este sacramento se pudiera dar. Entonces aquí podemos entender que no se puede dar el sacrificio sin el sacramento. Ambas cosas se dan juntas. Y también debemos aclarar, ahorita que expliquemos lo que es el rito y lo que es la liturgia, que se puede dar verdadero sacrificio, que se puede dar verdadero sacramento dentro de un rito no católico, dentro de un rito que ofenda a Dios, dentro de una liturgia que no sea católica. Baja Cristo, sí, pero digamos como a regañadientes, ¿no? Pongamos el caso abominable de un sacerdote que consagrara para una misa negra y que solamente dijera las palabras de la consagración, del pan y del vino, consagra. Se da el sacramento, se da el sacrificio, se ofende gravísimamente a Dios, se hace un terrible sacrilegio, pero ahí está el sacramento, porque se cumplen las condiciones que Cristo estableció para que haya se dé la confección del sacramento. Es decir, sacerdote válido, pan, las palabras y la intención. Si esas cuatro cosas se dan, hay un sacrificio. Si el sacerdote no es válido, por más que use todo lo demás, no habrá misa. Si el sacerdote no es válido, por más que la liturgia sea solemne, no habrá sacramento, porque se requiere la capacidad física de hacerlo, y me refiero a físico en sentido teológico, es decir, que mi obispo me puso físicamente las manos a mí, transmitiéndome ese poder, y a él su obispo, y así hasta regresar a uno de los apóstoles. Entonces, este es el segundo elemento en la Santa Misa, que es un sacramento. Pero hay un tercer elemento, que es el rito. El rito es el conjunto de ceremonias, de palabras, de gestos que envuelven la consagración, porque no llegamos directamente a consagrar. Empezamos con el Salmo 42, se recita un pedazo de los salmos en el introito, se lee la epístola, se lee el evangelio, se recita el ofertorio. Todas son oraciones preparatorias para la consagración. Después de la consagración, oraciones preparatorias para la comunión, y después de la comunión, oraciones y gestos en acción de gracias. Eso es el rito, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo instituyó el sacramento, la esencia del sacramento. El sacrificio es institución divina. Dios nuestro Señor, digámoslo así, la Santísima Trinidad y el hombre, con su razón, llegaron a eso. Los ritos, por lo regular, son de origen apostólico. Es decir, los apóstoles fueron envolviendo con ritos, con gestos, con ceremonias, expresiones que hicieran entender a los fieles claramente la fe que estaban predicando, que le hicieran comprender al fiel que allí estaba Dios, que allí estaba Cristo. Entonces, no te voy a dar la comunión en la mano porque es Dios, ¿verdad? Si en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote que tenía escrito el nombre de Yahvé en la mitra que utilizaba, lo tenía que cubrir con una venda por el grandísimo respeto que tenían al nombre de Dios, al solo nombre de Dios. Imaginemos el cuerpo de nuestro Señor. Por eso dice San Pablo, al solo nombre de Jesús
dóblese toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los infiernos. Allí vemos esos ritos que ellos van instituyendo, que los apóstoles con esa autoridad que Cristo les confirió, fueron, digamos, dejando en las diversas iglesias. Pero tengamos presente que pues los apóstoles predicaron de 10 a 30, 40, 50 años en todo el mundo, pues, en todo el mundo conocido. Entonces, iban de iglesia en iglesia consagrando obispos y demás, y se iba dejando el rito. Entonces, lo que hacían los padres apostólicos, es decir, los obispos, sucesores de los apóstoles, es tratar de conservar lo más que podían el rito como se los dejó San Pedro, como se los dejó San Juan, como se los dejó San Pablo, como se los dejó San Lucas. Pero naturalmente, pues iban surgiendo herejías, iba avanzando el tiempo y necesitaban continuar con esa misión que los apóstoles les dejaron como obispos, porque un obispo es sucesor de los apóstoles, de conservar y transmitir la fe por medio de los ritos. Y entonces es cuando en diversos lugares, en concilios provinciales, pues se fueron agregando más ritos y nace lo que es la liturgia, ¿verdad? Como dice Pío XII en la encíclica Mediator Dei, la liturgia es el culto público de la iglesia en unión con su cabeza, que se ofrece al Padre Eterno, manifestando de manera perfecta la fe de la iglesia. O eso nos define su santidad Pío XII, que es la liturgia, es el conjunto, digamos, o el tesoro del culto público, ¿verdad? Y claro, la liturgia eh, tuvo un desarrollo. Entonces, el sacrificio es de institución divina, el sacramento lo instituyó Cristo, los ritos los instituyeron los apóstoles y la liturgia no la instituye la iglesia. La iglesia custodia la liturgia, ¿verdad? Por ahí Monseñor Isidro Puente nos hizo llegar el Liber Diurnus Romanorum Pontificum, que donde viene el juramento que hace el Papa al momento de ser coronado, y dice, juro no tocar los ritos y la liturgia de la iglesia, sino transmitirla así como me la dieron mis antepasados. Entonces, esos son los cuatro elementos que nos gustaría distinguir en la Santa Misa para entenderlos. El sacrificio, el sacramento, los ritos y la liturgia. De aquí surge algo que en teología se llama lex orandi, lex credendi, es decir, podríamos decirlo así, el sacrificio establece la lex sacrificandi, lo que le vamos a ofrecer a Dios. De la lex sacrificandi, Cristo nuestro Señor establece la lex santificandi, la ley de santificar por medio de los sacramentos. Luego viene la lex orandi, establecida por los apóstoles que nos dijeron con los ritos cómo rezar, y de aquí surge la lex credendi, es decir, la liturgia que custodia los ritos del sacrificio sacramental para que la fe se vaya transmitiendo de manera intacta, sin cambiarle nada. Entonces, esa es la esencia de la Santa Misa, por eso es nuestro tesoro, es lo que más cuidamos, porque allí están resumidos todos los dogmas, porque allí Dios nos santifica, porque ahí le ofrecemos a Dios lo más perfecto que le podemos dar, y porque ahí tenemos nuestro tesoro, es lo más grande. Precisamente, aún la misma arquitectura de nuestras iglesias nos dice que está en el centro, el sagrario y el altar, porque las iglesias están hechas para el altar y el altar está hecho para el sacrificio. Precisamente el modernismo que hizo, desplazar a nuestro Señor a un lado, a la capilla del Santísimo, despegar el altar de la iglesia, del templo, y poner al hombre como el centro, ¿verdad? Entonces ya no es un sacrificio, ahora es una cena, una conmemoración, una memoria, y perdimos todo eso. Eso es lo que perdimos. Ahora, pasemos al segundo punto. El rito actual, el rito tridentino, el rito latino, ¿dónde, cómo, por qué surgió? Hay que aclarar, ahorita se me escapa el dato, la verdad que para arriba y para abajo no ni siquiera pudimos hacer la presentación. El número exacto de ritos católicos que existe, si mal no recuerdo, son 26 ritos católicos, ¿verdad? O sea, no solamente existe el rito romano, que es el que usamos nosotros, el rito de Roma. Está el rito mozárabe que se tiene en Toledo,
está el rito ambrosiano en la Catedral de Milán, está el rito copto, está el rito etíope, está el rito ruso, está el rito griego, es decir, católicos que profesan nuestra misma fe, que son nuestros hermanos, que pertenecen al mismo cuerpo místico, pero que celebran la misa de manera distinta, porque de parte de los apóstoles recibieron otros ritos y la iglesia les ha respetado eso, ¿verdad? Precisamente, ahorita que expliquemos la historia de cómo se, digamos, instituyó el rito tridentino, entenderemos mejor. Entonces, la misa que conocemos como tridentina, que es la misa de siempre, no es una creación del Concilio de Trento, no, no es que los padres del Concilio de Trento se hayan reunido y en experimentos o demás hayan dicho así va a ser el rito. No, 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 no. ¿Qué fue? Los padres del Concilio de Trento se reunieron para contener el protestantismo y establecer medidas para resurgir, hacer resurgir la iglesia y luchar contra el protestantismo. Surgieron los seminarios, surgieron el índex, surgió muchísimas cosas. Pero el Concilio de Trento le dijo, le encargamos al Papa, o más que encargarle, dejamos al siguiente Papa, que fue San Pío V, la codificación de tres cosas. Uno, el catecismo; dos, el breviario; y tres, el misal junto con la Santa Misa. ¿Por qué? Porque, digamos, ya pasaron 1500 años y entre tantas herejías, persecuciones, desviaciones, malentendidos, los ritos se fueron deformando y la liturgia de la iglesia se fue diversificando. Entonces, estaba el rito estaba la liturgia galicana, estaba la liturgia española, la liturgia italiana, y explica don Emilio Sauras, un estudioso del canto gregoriano, que la misa que cantabas en España no la podías cantar en ningún lugar porque era un desorden total. Entonces dijo el Concilio de Trento, no podemos seguir así. Hay que tener todos una misma misa en el rito romano. Y entonces se le encargó o se dejó eso pendiente. San Pío V entonces reúne a todos los liturgistas, a los hombres más sabios, más santos que tenía la iglesia, no para inventar una misa, no, sino para estudiar y descubrir los ritos y la liturgia más genuina para remontarnos, si fuera posible, hasta San Pedro. Y de hecho, muchas oraciones del canon son oraciones que San Pedro recitaba, al menos en la esencia, ¿verdad? Pero es el rito apostólico, es el rito de San Pedro. Y precisamente una vez que se está haciendo este trabajo, eh, pues hubo protestas, ¿no? Pues que, Santo Padre, tenemos tantos años celebrando esta misa, y él dio una condición, dijo, este nuevo misal que promulgó con la bula Quo Primum Tempore en 1570, estableciendo el misal romano como perpetuo y obligatorio, dijo, pero doy permiso para que los ritos que tengan más de 200 años se puedan conservar en la iglesia. Y así, por ejemplo, a pesar del rito romano, ¿verdad? Que es el que nosotros celebramos, está el rito cartujo, que sigue siendo romano, pero que es la liturgia que San Bruno adaptó para los cartujos. Está el rito dominicano, está el rito franciscano, que es casi idéntico al romano, al rito tridentino, pero que tiene algunos cambios. San Pío V se los respetó porque dijo, si bien no es el rito genuino, sí goza de la santidad necesaria. Son hombres santos los que lo hicieron, entonces goza de la aprobación del sumo pontífice, pero de ahí en fuera todos los demás tienen que adoptar o usar el misal romano que publicó San Pío V. El primer documento que viene en nuestros misales romanos es la bula Quo Primum Tempore, que es la licencia para que, dice textualmente el Papa, un obispo, cardenal, arzobispo y cualquier dignidad en la bula. Este misal no podrá jamás ser cambiado, reducido ni alterado, y queda garantizado como tesoro perpetuo de la iglesia. Y quien osare tocar algo de este misal incurrirá en la ira de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Entonces, así fue como codificó, más que crear, se codificó, ¿verdad? Para todo el occidente. Entonces, eh,
no solamente es como un rito, digamos, externo, es toda la tradición de la iglesia reunida y conjuntada en gestos, ceremonias, oraciones que están orientados a nuestra santificación. Cada gesto, cada oración, cada silencio tiene un significado profundo para el alma. Con la gracia de Dios iremos explicando, ¿no? ¿Por qué el evangelio de otro? ¿Por qué el sacerdote se inclina? ¿Por qué hace la señal de la cruz? ¿Por qué agacha la cabeza? ¿Por qué empieza abajo y no arriba? ¿Por qué consagra de espaldas? ¿Por qué el cáliz? ¿Por qué la patena? Cada elemento de la Santa Misa tiene un significado profundo y misterioso, ¿verdad? Hay muchos elementos misteriosos que pues, nosotros realizamos y la respuesta es no sabemos por qué. Así lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando paramos en el lado de la epístola, el cáliz, eh, vertemos el vino y después gotitas de agua. ¿Por qué? Porque así lo hizo nuestro Señor. Y la tradición apostólica así lo dice. Puede tener mil significados y nutrimos nuestra alma con esa ceremonia. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque así lo hizo Cristo. ¿Nos dijo por qué? No, pero así lo hizo Él, sí lo tenemos que hacer, ¿verdad? La santa, por eso es la Santa Misa, el santo sacrificio del altar, porque todo lo que hay allí es santo, ¿verdad? Cada gesto, cada ceremonia, cada ornamento, cada palabra, hasta cada silencio, ¿verdad? Es más, miren, el rito, la liturgia nos dice que poner los ojos, ¿verdad? En la parte del Evangelio levanta los ojos a la cruz y los bajas y rezas el Munda Cormeum. Aquí tienes que poner las manos aquí, o sea, todo está codificado de manera exacta y minuciosa para que se haga con santidad, ¿verdad? Y en el seminario nos repiten mucho, las cosas santas se tratan santamente, ¿verdad? Y esto es el santo sacrificio de la misa, donde ofrecemos a Dios el santo de los santos. Eh, por eso es que, eh, digamos, tenemos esta misa. Se le llama tridentina porque en el Concilio de Trento quedó a disposición esto, ¿verdad? De que se codificara el misal. San Pío V es quien lo codifica, pues así viene el rito hasta nuestros días. Posteriormente se hicieron ligeros cambios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con el paso de los años se le fueron introduciendo algunas cosas, con la aprobación de los sumos pontífices, mínimas. Pero imagínense, poquitos cambios a lo largo de tantos años. Viene San Pío X y reforma la liturgia, es decir, le vuelve a dar la forma que tenía. Eso es una reforma, volverle a dar la forma original, no darle una forma distinta a la que tenía, no. Viene San Pío X, simplifica mucho el calendario y todavía viene Pío XII y lo simplifica aún más, porque antes había novenas, octavas, en fin, vigilias, y era muy complicado rezar el breviario, era muy complicado rezar el misal, y bueno, hubo pequeñas reformas con el objetivo de volver al rito que promulgó San Pío V. Y aquí hay que tener algo que pues es más propio de nosotros los sacerdotes, pero pues bueno, aquí está, es nuestro compañero inseparable, ¿verdad? Aquí como podrán ver está gastado la funda, por el breviario, ¿verdad? Que tenemos que rezar todos los días sin excepción. Y este breviario está unido inseparablemente a la misa, porque la misa que celebramos en la mañana, pues es del santo que tenemos que leer en el breviario, los salmos, etcétera. Todo la iglesia lo hace con perfección. Por eso es que no nos explicamos por qué se tocó eso, ¿verdad? No había necesidad de cambiar nada, nada, nada. Tantos santos que le dio a la iglesia esta misa, es la Santa Misa, ¿verdad? La Santa Misa es algo divino, divino realmente, y es un gran don el que Dios nos concede, pues cuando podemos tener acceso a este santo sacrificio del altar. Ya vemos que es un sacrificio, que tiene ritos, que es un sacramento con liturgia, que San Pío X codificó para nuestra santificación por encargo de Dios, digamos, él es el representante de San Pedro. Aquí la pregunta, pero si un papa lo pudo cambiar, otro papa no lo puede cambiar. Ahí está la objeción que precisamente resolvimos por anticipado. San Pío X no cambió nada. San Pío V, perdón, lo que quiso es
restaurar la santidad original, el rito primitivo, ¿verdad? Tal cual los apóstoles lo hicieron en la medida de lo posible. Pero fuera de eso, San Pío V blindó la Santa Misa con razones teológicas y con razones eh, jurídicas que hicieron que esta misa sea perpetua, que nadie la pueda cambiar, que nadie la pueda tocar, que nadie la pueda prohibir. De ahí, por ejemplo, que cuando Benedicto XVI da permiso de celebrar el rito extraordinario, eso es una incorrección teológica, litúrgica, canónica, porque nunca nadie, es más, ningún pontífice posterior, el que reconozca a los pontífices de Juan 23 para adelante, ninguno de ellos la prohibió. Entonces, ¿cómo permites algo que nunca se prohibió? Además, ¿cómo le llamas extraordinario a un rito que es ordinario por disposiciones teológicas y jurídicas tan claras que vamos a explicar ahorita? Entonces, la misa tridentina no solamente es un rito de tradición venerable, sino que es la manifestación perfecta del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Al mantenernos orientados hacia Dios, al utilizar el latín, que es la lengua sagrada, la lengua que San Pedro tuvo que adoptar por irse a, ¿verdad? La lengua que nunca cambió la iglesia, aunque el latín se transformó en el italiano, en el francés, en el español, en demás. Eh, Al tener los gestos llenos de reverencia, este rito es el único que puede preservar intacta la teología católica, sin cambiarle nada. Tan es así que desde que termina el Concilio de Trento y en 1570 se promulga la bula Quo Primum Tempore, hasta 1911 no hubo ninguna herejía notable en la iglesia. ¿Por qué? Porque la Santa Misa custodiaba perfectamente el depósito de la fe, expresaba de manera inequívoca que es un sacrificio, que ahí está Cristo, la presencia real. Cuando vienen los modernistas, ¿qué es lo que hacen? Como San Pío quiso resucitar los ritos primitivos, vamos a investigar en la arqueología, y así se hacían llamar arqueologistas, que iban a las catacumbas y empezaron a inventar un montón de cuentos y quisieron cambiar la liturgia. Llega San Pío X con la Pascendi Dominici Gregis y dice, no se toca, la Santa Misa no se toca, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la Santa Misa está tan conectada con el dogma que si le cambias algo, tocas el dogma, ¿verdad? Recuerden lo que vimos al principio, que el sacrificio, Cristo lo eleva al rango de sacramento, los apóstoles lo revisten con ritos y la iglesia custodia estos ritos para seguir transmitiendo la fe. San Pío V lo que hace es que purifica, perfecciona el rito de la Santa Misa y hace que quede tan unida la liturgia con el dogma que orandi lex credendi no se puede tocar sin tocar el dogma, o sea, es indivisible. Entonces, por allí, eh, la reforma del Novus Ordo, como dijo el cardenal Ottaviani, el nuevo rito en su conjunto y detalles representa un alejamiento impresionante y terrible de la teología católica, del misal tal cual fue formulada en la sesión 22 del Concilio de Trento. Cardenal Ottaviani era el prefecto del Santo Oficio, es decir, el encargado de custodiar la fe, y le dijo a Pablo VI, ese rito se aparta de la teología católica, del dogma católico, ¿verdad? Entonces, por eso es que esta misa es perpetua, o sea, podemos celebrarla siempre, nadie nos la puede prohibir, nadie católico, ¿verdad? Claro, alguien que ya no es católico, alguien que ya abandonó la fe, alguien que ya no cree en Cristo, pues obviamente que va a atacar la misa, como la atacaron los luteranos, los protestantes, los calvinistas, es obvio, ¿verdad? Pero el católico tiene que celebrar esta Santa Misa por todo lo que hemos venido explicando. Finalmente están las razones jurídicas. ¿Por qué? Porque en el documento que San Pío V promulga, él establece la perpetuidad del rito de la Santa Misa, ¿verdad? Y dice expresamente que no puede ser derogado ni abrogado. ¿Por qué? Porque vinculó el rito de la Santa Misa a la doctrina de la Iglesia, con la aprobación del concilio y de toda la Iglesia, de manera
que si tocamos el rito, tocamos el dogma. Es decir, como que lo blindó, lo fusionó tan íntimamente que no podemos tocar una cosa sin tocar la otra. Eso hace que aún jurídicamente no puedas tocar la Santa Misa, como jurídicamente no puedes tocar el celibato, jurídicamente no puedes tocar la forma de los sacramentos porque los instituyó Cristo. Pero es un papa tan papa como San Pío V, ¿sí? Es representante de Cristo como lo Pedro. San Pedro nunca tocó la esencia de los sacramentos, nunca agregó ni cambió nada. Precisamente ahí es donde está el punto y la principal razón jurídica. Lo que una vez se ha promulgado de manera dogmática no se puede tocar, no se puede cambiar, por muy papa que seas, ¿no? Entonces, aún, pues en bien de la verdad, eh, aunque públicamente se manejó, ¿verdad? Porque así lo manejó la prensa del Vaticano, que Benedicto XVI en 2007 daba permiso, ¿verdad? De celebrar con el motu proprio Summorum Pontificum. Él en el mismo motu propio dice que la misa tridentina nunca fue abrogada y que sigue siendo posible celebrarla a todo sacerdote. Entonces, aún los mismos modernistas, no es que yo esté utilizando ese argumento, no, pero es que aún ellos lo tienen que reconocer. O sea, el mismo Benedicto XVI lo reconoció. O sea, es que esta misa nunca fue abrogada y a nadie se le puede prohibir. Viene la tradiciones custodis, que en juego de palabras y en broma se le llamó traditores custodes, traidores custodios, a limitar, ¿verdad? La Santa Misa y se tiene que aprobar personalmente allá en el Vaticano, en fin, con el objetivo de que nadie tenga acceso a la verdadera misa. Entonces, la vigencia de la misa tridentina no depende ni del Papa, no depende de los cardenales, ni de la aprobación de conferencias episcopales. La Santa Misa Tridentina, como hemos explicado, depende de Dios que instituyó el sacramento del sacrificio, de Cristo que instituyó los sacramentos, de los apóstoles que establecieron los ritos y de la iglesia que custodia la liturgia. Entonces, solamente ellos cuatro podrían cambiar el rito de la Santa Misa, ¿no? Que viniera nuestro Señor y dijera, pues ya no me tengan tanta reverencia, ¿verdad? Jueguen y bailen y hagan payasadas en el altar y solamente él lo podría hacer, cosa que nunca va a hacer, ¿verdad? O que vinieran los apóstoles. Es como en un libro que se llama La traición litúrgica de un sacerdote italiano cuyo nombre se me escapa ahorita, hace como una especie de pequeña historia ficticia y dice, ¿qué pasaría si San Pedro saliera de la tumba y fuera a ver una de las misas gogó que se están celebrando en Roma? O sea, imaginemos lo que haría. O imaginemos a San Pablo lo que haría, ¿no? O sea, San Pablo que era tan firme, tan enérgico en la defensa de la fe y que era de armas tomar. Imaginemos a San Pablo llegar a Roma y ver a la Pachamama en el altar. ¿Qué haría San Pablo? ¿Qué haría San Pablo con las misas de los mariachis? ¿O qué haría San Pablo viendo a un sacerdote dándole la comunión en la mano a un adúltero? ¿Qué haría San Pablo? ¿No? Como por ahí se dice, si escribiera cartas, yo creo que hubiera puesto, ojalá te encuentre esta carta antes que yo, ¿verdad? Porque si te encuentro yo, a ver cómo te va. Entonces, porque esa es la misa, es nuestro tesoro, no se toca, no se cambia, ¿verdad? Entonces, no es una reliquia del pasado, ni es una opción entre varias. Es el baluarte de nuestra fe, es el tesoro que nos une físicamente con los apóstoles. A veces decimos, cómo me hubiera gustado conocer a Santa Teresa, a San Ignacio, a San Francisco de Sales, a San Pedro. Bueno, no te preocupes, asistes a la misma misa que ellos asistieron. Exactamente lo mismo que a ellos los santificó, te está santificando a ti. Entonces, nuestra misión como católicos, como iglesia el día de hoy, es custodiarla, vivirla y defenderla, ¿verdad? Para quienes la conocen, pues estoy seguro que la van a custodiar con todo su corazón, con toda su alma. Para quienes ya la conocen y están un poco tibios en la fe, hay que vivirla, hay que asistir con devoción,
perdón, con devoción, y todos debemos defenderla, especialmente los sacerdotes, que es nuestro deber. Así es con la vida, de modo. Qué mejor que emplear la vida en defender la Santa Misa, ¿verdad? Como decía San Pío X en una de sus encíclicas, la verdadera renovación de la Iglesia comienza y se sostiene con la santidad de su liturgia, ¿verdad? Queremos que las almas vuelvan a Dios, queremos que el modernismo termine, allí tenemos la Santa Misa, ¿verdad? La Santa Misa sigue siendo para nosotros y para las generaciones venideras la fuente auténtica pilar de Cristo, ¿verdad? Por eso dice San Pablo en Hebreos 9:28, Cristo se ofreció de una vez para siempre, para destruir los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para expiar el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Creo que esas palabras nos cuadran perfectamente a nosotros. Nuestro Señor nos expía, ¿verdad? En la Santa Misa, expiar quiere decir eh, expiare, es decir, de afuera hacernos piadosos, de afuera santificarnos. Cristo nos expía porque con la infusión de su gracia destruye el pecado. Nosotros somos expiados por Cristo nuestro Señor, pero como dice San Pablo, llegará el día en que va a venir ya no en el altar, ya no sacramentado, sino vivo, como está en el cielo, que también está vivo en el sacramento, pero en cuerpo y alma para salvarnos. ¿Por qué? Porque lo esperamos, ¿verdad? ¿Y cuál es la mejor manera de esperarlo? Asistir a este santo sacrificio de la misa. Entonces, no es ninguna palabra de más cada que se le pone, ¿no? Es el santo sacrificio del altar, el santo sacrificio de la Eucaristía, de la misa, ¿verdad? Es nuestro tesoro, es nuestro baluarte, es el que nos santifica. Y como hemos visto y esperemos haya quedado claro, es un desenvolvimiento, ¿verdad? Cristo nuestro Dios le pide a los hombres sacrificios, viene nuestro Señor y perfecciona los sacrificios con el suyo, lo eleva al rango de sacramento, manda a sus apóstoles que custodien esos ritos y la iglesia la custodia todo esto con la liturgia, ¿verdad? Entonces muchas veces los protestantes, ¿y por qué la misa? Y pues, amigo, lee todo el Antiguo Testamento, por favor. El profeta Oseas, el profeta Isaías, el Levítico, el Éxodo, los Números, el Génesis. Se habla del sacrificio perpetuo, ¿verdad? El sacrificio perpetuo. Eh, ¿Y cuál es ese sacrificio perpetuo? El sacrificio del altar, ¿verdad? Precisamente una de las señales que da el profeta Daniel para la parucía, para el juicio final, para el fin del mundo, es la extinción del sacrificio en el templo, ¿verdad? En el templo. Porque nuestro Señor dijo, estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. Y todos los santos padres lo han entendido de la Santa Misa. Siempre va a haber Santa Misa hasta el fin de los tiempos. Y como escribía San Justino al emperador, que él ofrecía todos los días la misa por él y le decía, si tu imperio sigue en pie es porque yo pido por eso. Entonces, en gran medida, pues Dios tiene misericordia de nosotros porque todos los días le ofrecemos el Cordero Inmaculado a nuestro Señor. Y bueno, miren, la Santa Misa es un tesoro insondable y nos da para hablar horas y horas y horas, pero creo que el objetivo de esta primera conferencia ya lo hemos expuesto, explicar qué es, ahondar un poquito por qué se instituyó y las razones de su vigencia, ¿verdad? No sé si por allá hay preguntas, dudas que alguien tenga para seguir ahondando un poquito más, responderlas. Padre, ¿nos podría explicar por qué en la Eucaristía está la presencia real y sustancial de Jesús en su cuerpo, sangre, alma y divinidad? Ah, sí, claro. Miren, como explicábamos al principio, nuestro Señor Jesucristo instituyó el sacramento de la Eucaristía, ¿verdad? Es decir, transformar el pan en su cuerpo, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos los sacerdotes al consagrar el pan es lo que hizo nuestro Señor, es decir, transubstanciar, que la sustancia del pan se cambie en la sustancia del cuerpo de Cristo. Pero como el cuerpo de nuestro Señor está unido a la sangre, al alma, a la divinidad, a la Santísima Trinidad, viene el cuerpo con todo lo demás, ¿verdad? Lo mismo, lo que consagramos en el cáliz es la sangre,
pero la sangre de nuestro Señor viene con el cuerpo, con el alma, con la divinidad. Entonces, por eso ahí está realmente presente. Eso hizo nuestro Señor en la última cena, su cuerpo y el vino en su sangre, y transmitirle ese poder a los apóstoles y los apóstoles a nosotros los sacerdotes, que es lo que hacemos esencialmente en la Santa Misa, ¿verdad? Transformar el pan en su cuerpo, el vino en su sangre para destruirlo y ofrecerle el sacrificio a Dios nuestro Señor. Digamos, ese es el misterio, ¿verdad? ¿Cómo? Y ya, pues se hacen como 30, 40 milagros en la transubstanciación y Santo Tomás lo explica a profundidad y la verdad que es, bueno, así nos pasó en el seminario, es una delicia teológica leer el Tratado de la Eucaristía por Santo Tomás, porque ahonda a profundidad en este misterio, pero a grandes rasgos es eso, ¿verdad? Por eso es quien está ahí nuestro Señor. Tenemos ese poder y ahí está presente, ¿verdad? Aquí preguntan que qué libro nos recomienda que traten sobre la Santa Misa. Hay un libro que se llama Las ceremonias de la Santa Misa explicadas, libro muy antiguo, que explica ceremonia por ceremonia. Está el libro del Santo Sacrificio de la Misa por el padre Cochem, un franciscano muy piadoso, muy doctrinal, un libro muy sustancioso. Si mal no recuerdo, el Catecismo de San Pío X, el Catecismo Mayor, explica muchas partes de la Santa Misa. Y bueno, el libro de Eucaristía de Monseñor Todd, los comentarios a la Sagrada Escritura, donde nuestro Señor consagra, todos los libros de meditaciones que hablen del Jueves Santo, en fin, liturgia de la Santa Misa, estos libros se quedan cortos, o sea, son muchísimos, pero creo que los más asequibles y con los que uno puede ir empezando son esos. Ya para almas un poquito más avanzadas hay otros libros, ¿verdad? Pero bueno, creo que eso responde la pregunta. Preguntan aquí algo sobre la forma del bautismo. Bueno, aquí ya se sale un poquito del tema, pero hay que aclarar algo. Nuestro Señor Jesucristo fue bautizado de manera simbólica por San Juan Bautista. Él no necesitaba ser bautizado. La iglesia, digamos, o no se modificó el bautismo. Hay que distinguir que en materia, forma y ministro. La materia del bautismo es el agua natural. La forma es decir las palabras, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, digamos que si se dice que tiene que sumergirse el cuerpo, tiene que ser el cuerpo completo, o sea que si la mano quedó afuera ya no vale el bautismo, o si un dedo, o si un cabello quedó afuera. Entonces, esas cosas, digamos, hacen que precisamente los apóstoles no siempre bautizaban de manera inmersiva, ¿verdad? Sumergiendo todo el cuerpo, sino también con ablución, es decir, la esencia es que te lave, que te limpie. Claro que si te sumerjo te estoy limpiando, pero si te derramo el agua también te estoy limpiando. Hay una tercera forma que es por aspersión, pero pues como todos dicen, no es segura, entonces esa no se usa, a menos de que pues están cayendo todos en un avión, son paganos, no tengo tiempo de bautizarlos a todos, pues les arrojo el agua y Dios los bendiga, esperemos que les valga, ¿verdad? Pero no es que se haya cambiado, sino que es la naturaleza del sacramento, pues simple y sencillamente la iglesia lo va explicando. Los que no nacieron en la iglesia católica tradicional, por falta de información, ¿se pueden salvar? Pues sí. ¿Por qué? Porque Dios tiene caminos misteriosos y para Dios no hay imposibles. ¿Cómo lo puede hacer Dios? Yo no sé. Pero yo no le puedo poner un límite a Dios. O sea, dice Santo Tomás, si es necesario que haga un milagro, lo va a hacer. Si es necesario que abra el mar, que abra la tierra, que baje un ángel, que vaya volando un sacerdote, lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo y en qué circunstancias? A nosotros no nos toca decidirlo, pero Dios es dueño absoluto de su gracia y de su salvación y la puede derramar como Él quiera. No hay límites, ¿verdad? ¿Por qué se cambió la misa tridentina? Bueno, esta es una pregunta de 20, 30, 50 conferencias. ¿Por qué lo cambiaron en el modernismo? Pues tendríamos que preguntarle a ellos, ¿verdad? Pero la razón principal que San Pío X pues asigna en la Pascendi Dominici Gregis es que querían cambiar el dogma, ¿no? Precisamente como explicábamos, está
indisolublemente unido el dogma y la liturgia. Y entonces para los modernistas la fe no es la verdad revelada por Dios, sino un producto de la subconsciencia que las generaciones van lentamente elaborando. Es una definición larguísima y complicadísima de entender, pero para ellos la misa no es un sacrificio, es una simple cena. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para cambiarle a los fieles el concepto de misa-sacrificio a misa-cena y destruir en ellos la fe o cambiárselas a mi secta modernista? Pues tengo que destruir el sacrificio del altar. ¿Cuáles son los cambios más visibles? Pues fuera de lo palpable, ¿verdad? Cambiar de cara al pueblo, el idioma, arrinconar el Santísimo Sacramento. En la consagración se cambió el muchos por todos, ¿no? Poniendo ahí, tocando el dogma de la salvación universal, de la aplicación de la redención. Y son más minucias teológicas que hay ahí que ellos fueron introduciendo poco a poco, pero a grandes rasgos, pues es que tocaron el núcleo de la fe para destruir la doctrina católica, ¿verdad? Ya en intenciones no nos podemos meter, solo Dios sabe, pero lo que a nosotros Dios nos encarga es defiendan la fe como se las dejé. Y si tienen que dar la vida, pues bendita sea, te ganas tu lugar en el cielo directo, sin purgatorio, ¿verdad? Y que nos ganáramos ese privilegio, qué bueno fuera. Nos preguntan que si ir a bodas, funerales. O sea que estamos haciendo como muchas cosas sincretistas, en donde hay como un chamán, no, Ah, ok. no, y un padre. Bueno, entre comillas, ¿no? Porque es modernista. Entonces, ¿cuál es el papel que deberían de tener ahí los católicos? Bueno, por ejemplo, definitivamente participar, participar en una ceremonia, digamos, no católica, cuál es el novus ordo, cuáles son esos ritos chamanes, es pecado, no lo podemos hacer. Sin embargo, un funeral, una boda es distinto, porque yo tengo un compromiso social con la persona. Entonces, en cada caso se pide permiso y se analiza y se permite o se tolera ir en algunos casos para acompañar a mi papá, a mi hermano, a mi primo, demás en el funeral, pero no participar para nada en la ceremonia, ¿verdad? Voy, te doy el pésame, estoy ahí contigo, te acompaño presencialmente, pero no participo. Es como vamos a suponer, conocido testigo de Jehová y protestante, puedo ir con él, ¿verdad? A estar ahí con él en el funeral, acompañarlo, darle el pésame, pero no me voy a quedar a la ceremonia o no voy a participar en ella porque soy católico. Entonces la misma, digamos, Me parece. doctrina se aplica al rito del Novus Sordo, ¿verdad? Y también las personas que todavía no quieren dejar de tajo así el nuevo sordo, eh, o sea, yo entiendo que si un sacerdote, aunque sea tradicional, pero si sigue reconociendo a Francisco como el Papa, entonces debería no de resistirlo, sino de obedecerlo, porque si no está cometiendo una herejía. Bueno, se cortó un poquito la pregunta, como que se me fue el internet poquito, pero digamos que ya en el papel de la conciencia de cada quien, pues nuestra conciencia nos dicta qué debemos hacer, ¿no? Si una persona reconoce a Bergoglio como papa, pues le tiene que obedecer, ¿no? Precisamente allí es donde está la contradicción, que si un papa me está pidiendo que yo apruebe cosas que Dios prohíbe, ¿cómo le voy a hacer caso? O sea, ahí es donde debe entrar como ese shock, ¿verdad? Que la fe le debe proporcionar, pero cada conciencia es distinta. Pero bueno, cuando hemos llegado a la verdad, pues nos damos cuenta de lo evidente que es, ¿verdad? Que pues no, no. Y pues muchas personas tratan de salvar, pues sí, por mirando que es el Papa y esto y lo otro, pero pues ya cada conciencia es digamos, intocable, ¿no? Ahí en el fuero de la conciencia, híjole, es bien difícil, inclusive muchas veces, aún nosotros como sacerdotes, hay ciertas cosas que no tocas pues con esas personas, ¿no? ¿Y para qué le digo? No se va a convertir o no va a venir o hasta ahí, ¿verdad?
ser muy prudentes en ese sentido y más que atacar el error, es difundir la verdad y ellos solitos van correspondiendo a la gracia de Dios, ¿verdad? Si para ellos esa misa es católica, si para ellos el Papa es Papa, si para ellos no cabe duda, si es, en ese caso abstracto, pues ellos tienen que ir, ¿no? O sea, porque su conciencia se lo dice, pues. Pero, pues ya una vez que has conocido la verdad, está muy difícil que uno diga, puedo existir ahí, ¿no? O sea, no, estaría complicado, pero en abstracto el caso, pues sí, porque para él su conciencia le dice que es papa, que es misa, que es rito, que santifica, pues ve. A nosotros nos dice, no, no vayas, ve para acá, ¿verdad? Aquí este rito santifica, es el rito de los papas, es el rito de los santos. Entonces, ya el fuero de la conciencia personal es un terreno muy pantanoso, ¿verdad? Muy pantanoso. Por último, creo que aquí preguntan que por qué solo se toma pan en lugar de pan y vino, por higiene, ¿verdad? Que imaginemos que comulgan 70 personas, ¿cómo recibir el cáliz? O sea, es por cuestión higiénica, así nos dice Santo Tomás, y la iglesia así lo quiso hacer. De cualquier forma, recibimos completamente a nuestro Señor en ambas especies. No es necesario, ¿verdad? Entonces dice, si un sacerdote tradicionalista te dice que puedes ir a la misa moderna, ¿podemos decir que es un infiltrado, sigue siendo tradicionalista modernista? Pues también volvemos a lo mismo, no, no soy tribunal para juzgar a un sacerdote. Eh, Cada quien pues obra conforme a su conciencia. No estoy cayendo en subjetivismo, pero pues nosotros como fieles tenemos algo que el Vaticano denominó sensus fidei, pero que desde siempre se conoció como el instinto del creyente, que cuando hay una herejía, a cara y luego nos brinca, espérate, eso no es normal. Entonces, si un padre me dice, ve a misa modernista sin ningún problema, caray, como que eso no es normal, ¿verdad? O sea, entonces, ¿por qué tú no celebras la misa modernista si eres tradicionalista? O sea, ahí es donde entra el sentido común, el sensus fidei, ¿verdad? Entonces, sí que tradicionalista, pues más bien habríamos que ver si ese estudia, si tuvo seminarios, si ya es un juicio canónico que toca a un obispo y que espero a mí nunca me toque participar para juzgar porque es terrible, ¿verdad? Es terrible, no, no, no. Un sacerdote que empieza a flaquear en la fe, híjole, Dios tenga misericordia de él, ¿verdad? Porque, pues, ¿qué excusa podemos poner? No puedo decir, no, no sé cómo que no sabes. 9, 10 años de seminario, tantos años celebrando la misa y predicando, no sabes, no me vengas con cosas. Entonces, pues ya ahí cada, pero pues no, 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 ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos para que nuestros hijos sientan esa importancia de la misa? Pues que nos vayan a asistir con devoción, ¿verdad? Instruirlos, igual, pues procurar todo eso, ¿verdad? Ya es otro tema de otra plática muy extenso, ¿verdad? Cómo transmitir la fe, pero pues simple y sencillamente con el ejemplo y cuidarlos de malas influencias, porque te doy buen ejemplo, te instruyo, pero te mando con amigos paganos que no saben nada de misa, que no hablan de eso, va a perder la fe, o sea, agarra 10 manzanas sanas y júntala con una podrida. Las 10 manzanas sanas no van a curar a la podrida, al revés. Entonces, hay que cuidar mucho a los hijos, ¿verdad? ¿Qué tan cierto es? Sí, participaron 6 protestantes en la codificación y demás. Es un tema que abordaremos en la cuestión histórica y después, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar con una oración y les damos la bendición a la distancia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de María, Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Trono de la sabiduría, Ruega por ruega por nosotros, nosotros. San Pío V, ruega por ruega por nosotros. San nosotros, Pío X, ruega ruega por por nosotros. nosotros. Ahora les vamos a dar la bendición. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos en maniat semper. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Así sea. Bueno, buenas noches. Dios les bendiga y quedamos Buenas allá. noches. Gracias, Muchas Padre, gracias. muchas gracias. Gracias, Pater. Buenas noches. Gracias, padre.